Me presento, me llamo Karina Pichardo, soy alumna de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México y contamos con la doctora María Osorio, docente de la misma facultad a la que pertenezco yo. Es profesora de tiempo completo y también contamos con la doctora Ángeles Huizar. Ella pertenece al Centro Universitario de La Costa en Vallarta. Doctora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para esta entrevista. Y bueno, primeramente me gustaría saber si pudiera mencionar su línea o sus líneas de investigación. Hola, buenos días. No, pues gracias por la invitación. Bueno, pues mis líneas de investigación que estoy trabajando actualmente son transformación digital del turismo, ¿sí? Economía colaborativa también y empleo y turismo, ¿no? Son básicamente así como los 3 proyectos que tengo trabajando de manera simultánea. Muy bien. Bueno, pues gracias por esa información. Y si me permiten, voy a dar pie a la primera pregunta, que tiene como objetivo analizar la crisis del turismo en nuestro país, México. Y la primera pregunta dice, desde su perspectiva, ¿cómo o cuáles han sido los cambios o impactos más significativos en el turismo en México a causa de la pandemia de la COVID-19? Desde su línea de investigación, claro. Ok, pues yo creo que han sido muy, muy significativos, ¿no? Demasiados cambios en tan poco tiempo. Bueno, pues por parte de la parte de transformación digital, creo que ha sido pues muy, muy revolucionario, ¿no? Este proceso. Creo que sí todos estábamos ya adaptándonos a estos cambios digitales, a las plataformas, a todo esto, pero con la pandemia de COVID, pues vino a acelerar el proceso, ¿no? Rápidamente todos empezamos a utilizar más aplicaciones, a meternos a perderle el miedo, ¿no? A realizar otras actividades a través de en línea. Y entonces, bueno, creo que también fue esencial, ¿no? En el turismo, muchas de las actividades que se mantuvieron fue precisamente por este proceso, ¿no? Del aceleramiento digital que tuvimos. Y bueno, creo que las empresas ahora pues tienen un reto también, ¿no? El llegar a ese proceso de transformación. Sobre todo creo que el reto está con las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que no han adoptado esta transformación. Eso, bueno, pues por una parte. En cuanto al hospedaje, que es lo que yo manejo también, hospedaje colaborativo, pues bueno, vemos que ha crecido de manera acelerada también este modelo de hospedaje, como que las personas se adaptaron rápidamente a que mientras los hoteles estuvieron cerrados, buscar estas casas, departamentos, etcétera. Y bueno, creo que les gustó bastante el modelo, al grado de que ahora nos encontramos con que muchos prefieren este modelo de hospedaje a los hoteles tradicionales. Y bueno, acá lo hemos visto, es todo un boom, ¿no? Que nos está generando otros conflictos inmobiliarios porque pues ya ahora ya no es solamente utilizar los espacios que se tenían disponibles, sino también que se están creando nuevos ex profeso para esta actividad. Entonces, bueno, pues creo que eso es parte. Y en cuanto al otro tema que, bueno, a mí me gusta mucho el empleo, pues tenemos muchos conflictos, ¿no? Primero sí, el desempleo, las personas, cómo se vieron realmente, pues entraron en crisis, ¿no? Al no tener ninguna fuente de trabajo, ni mucho menos. Pero ahora vemos otra crisis. Ahora vemos la crisis de las empresas que ahora los empleados ya no quieren regresar a trabajar. Ya no quieren las empresas turísticas. Entonces, ahora traemos acá, pues se mencionan entre 5 y 6 mil plazas vacantes disponibles y que la gente, pues no quiere simplemente regresar a estas empresas y ahora significa un problema, ¿no? Para ellos, cómo cubrir estas vacantes, sobre todo ahora que ya viene la temporada alta de diciembre, que es donde tenemos el mayor número de turistas, y bueno, pues esos creo que son parte de lo que hemos identificado como los principales cambios, ¿no? Que nos está infundiendo este nuevo modelo. Sí, así es. Me gustaría agregar un comentario a lo último que usted menciona sobre el empleo de que no quieren trabajar. Concuerdo totalmente en esta parte, ya que yo tuve este año la oportunidad de trabajar en Cancún, en una empresa, y
lo que yo llegué a percibir es que se estuvieron haciendo muchísimas ferias del trabajo allá en Cancún, tanto en Cancún como en Playa del Carmen. Y lo que yo percibí dentro de la empresa al momento de hacer estas entrevistas, estas ferias, muchos iban, pero no se quedaban con el trabajo, porque o no les convenía, una cosa es que no les convenía, y otra es que realmente no querían hacerlo, simplemente iban para ver si era un empleo muy fácil, por así decirlo, muy accesible. Eso por una parte, y por otra es también de que, me disculpa, que realmente estamos también teniendo una crisis económica, entonces a las empresas no les alcanza realmente para pagar un sueldo que sea, ¿cómo decirlo?, acorde a las actividades que se realizan. Entonces, también por esa parte muchos no se quedan, pero definitivamente casi siempre es porque realmente ya no quieren trabajar las personas o quieren realizar un trabajo desde casa cuando sabemos que la actividad turística no es realmente un trabajo desde casa, sino algo presencial. Doctora Maribel, no sé si guste agregar alguna cosa. Sí, yo quisiera aprovechar para hacerle una consulta a la doctora Ángeles en relación a esto que comenta de la entre 5 o 6 mil plazas vacantes que hay en Vallarta, en este destino tradicional de los más importantes en el ámbito turístico en México. Si tienes alguna información en relación a la parte de los salarios. Karina lo que comenta en estas ferias de Cancún y de Playa del Carmen es que no son atractivas por el nivel de salarios. Entonces, mi consulta para el caso de Vallarta es si a partir de la observación de que no se están cubriendo las plazas, los hoteleros están considerando un aumento de salario que estimule entonces la aceptación del empleo. No sé cómo estás viendo tú esta situación allá en Vallarta. Sí, doctora, bueno, pues sí ha habido aumentos muy ligeros, ¿no? En cuanto al nivel de salarios que se tenía previo a la pandemia, pero la verdad es que no, el salario, bueno, la gente sigue sintiendo que no es competitivo, ¿no? Ya para lo que ellos esperan. Y además, bueno, pues como la mayoría cuando fueron despedidos, pues quedaron, al menos las entrevistas que he podido hacer con los trabajadores, hay como ese resentimiento, ¿no? Contra la empresa de solamente me corrieron, ni siquiera me liquidaron como debería haber sido, no consideraron mi situación y bueno, se siente, ¿no? Ese resentimiento de las personas porque incluso muchas que ya tenían hasta 15 años, 20 trabajando, igual, ¿no? Igual las despidieron, la liquidación no fue para nada, consideran justa, y como estaban cerrados los juzgados y todo, pues no había quien intercediera por ellos, o sea, ni siquiera se podían generar demandas, entonces, pues muchas personas quedaron con ese sentimiento, ¿no? De la empresa. Otros pues llegaron a hacer su comparativo, ¿no? De por qué regresaría si simplemente pasa algo y a mí me corren y ahora a lo mejor pues ya conseguí un trabajo que al menos ellos consideran es más estable y claro, que no los va a llevar a estas fluctuaciones, ¿no? De contratos por 3 meses, porque en realidad sí, ya también la cuestión del empleo acá ya era un problema antes de la pandemia. Esas medidas, ¿no? Cada temporada baja que les aplicaban sus días solidarios, de descansarlos, simplemente sin pagarles, o sea, a veces eran hasta 2, 3 días a la semana, y bueno, eso ya lo habían normalizado, pero ¿qué pasa cuando se viene toda la pandemia y bueno, todos ellos se quedan sin trabajo? Ahora ya no era 1 mes, 2 meses, o sea, fueron más tiempo y entonces ahora ya no quieren regresar a la hotelería sobre todo, ¿no? Restaurantes y todo eso sí se ha visto que han podido cubrir un poco más, pero creo que ahorita el más afectado es la parte del sector hotelero. Ok. También quisiera matizar esta expresión que tuvo Karina de
ya no quieren trabajar, ¿no? O sea, más bien quieren mejores condiciones de trabajo, exacto, sí quieren, pero quieren mejores condiciones. Exacto, en esas condiciones, con esos salarios, ¿no? Vamos, porque, digamos, si había el temor de quedarse sin empleo y por eso la gente resistía y aguantaba estas condiciones para poder tener un ingreso, sucedió, ¿no? O sea, sucedió que se quedó sin empleo por circunstancias realmente exógenas. Pero la gente se tuvo que enfrentar a esta condición de cómo subsisto y resolver, ¿no? Porque prácticamente fueron 2 años los que tuvimos en esta condición, el 2021 un poco más flexible, no tan crítico por el asunto de las vacunas, esto fue mejorando. Con sus respectivas olas, ¿no? En cada lugar, de hecho, no más en cada país, sino por regiones, por estados, por destinos en concreto. Pero la gente se dio a la tarea de resolver su subsistencia y efectivamente, como comentas, hizo comparaciones, ¿no? Algunos seguramente lo pudieron resolver mejor, ¿no? Y por eso esta decisión de yo no quiero regresar a la condición en la que estaba, ¿no? En este sentido. Ahí es en donde habrá que ver qué sucede con todas las generaciones de jóvenes, ¿no? De millennials, de centennials, que están saliendo ahorita al mercado de trabajo y que serían como los potenciales en integrarse en estos puestos, porque como son serían sus primeras experiencias laborales, a lo mejor aceptan este tipo de condiciones ante un mercado laboral estrecho. Habrá que ver cómo se desenvuelve esta situación, que me parece, como digo, en términos académicos, de un objeto de estudio de lo más interesante. Muchas gracias. Adelante, Cari, por favor. Claro. Bueno, continuando con esta entrevista, me permito hacerle la siguiente pregunta, doctora Ángeles, la cual es: ¿cuáles son los cambios que usted considera que podría tener el turismo en México en los próximos 5 años? Wow, pues bueno, creo que cambios va a haber muchísimos, ¿no? Desde ambos lados, no tanto como de la oferta como de la demanda. Creo que los turistas ahora pues están pidiendo nuevas cosas, entre ellas pues cierta garantía, ¿no? De que el lugar está aplicando las medidas sanitarias, de toda esta parte, ¿no? Por una parte esto, también buscan espacios, bueno, menos, donde menos masificados, ¿no? Ya tienden un poco más a ir a los sitios naturales, van buscando esas cosas nuevas, ¿no? En ese sentido. Creo que por parte de los turistas, así como que esa es la tendencia, pero también decíamos en cuanto a cuestiones del hospedaje, a nosotros nos llama mucho la atención cómo se ha detonado esto, ¿no? De ya no buscar en realidad los hoteles, sino de buscar estas casas con alberca, que les brinden todas las comodidades. Dicen ellos, fíjate en las entrevistas, sin necesidad de aguantar todas las reglas del hotel. O sea, ya hasta las reglas de los hoteles de la alberca se cierra a las 8 o a las 9, ya para ellos ya eso ya no aplica. Sin necesidad, o sea, de ellos salir a buscar diversión cuando la quieran, de visitar más lugares. Entonces, sí, hemos visto un cambio bien interesante. Previo a la pandemia habíamos hecho una entrevista y nos encontramos con que era, pues, en realidad más el turismo extranjero el que buscaba estas modalidades de hospedaje. Pero ahora con la pandemia, bueno, pues ahora también tenemos el mercado nacional, ¿no? Que se sumó a esta tendencia y que, bueno, pues va a ser muy importante nosotros solamente al ver aquí cómo se está construyendo y cómo estos nuevos edificios de departamentos principalmente están ya ingresando todos al mercado de las plataformas. Entonces, sí vemos esos cambios.
En cuanto, bueno, pues la otra parte de las empresas pues tendrán que ajustarse también a estas medidas, a estas necesidades que están solicitando los turistas. Decíamos, y para ellos ya se volvió digital realmente, todo el proceso de reservaciones, marketing, etcétera, ya es digital, o sea, ya no funciona otro. Y bueno, pues hay empresas que no se están adaptando con la misma rapidez que deberían. Entonces, sí tenemos esta parte. Y bueno, pues en cuanto a lo que mencionaba la doctora con los trabajadores, creo que es bien interesante porque hemos tenido muchos cursos, foros, etcétera, ¿no? Hablando de esas microcredencializaciones, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que te están pidiendo en realidad? ¿No? ¿Qué sabes hacer? Ya le están pidiendo esto a los estudiantes que egresan. Y nos llama la atención que sí, los empresarios han regresado a buscar a la universidad, ¿no? Cosa que ya no se veía en los últimos años. Ahora han regresado en busca de reclutamiento de estudiantes. O sea, buscan reclutarlos desde que están ahí para prácticas, etcétera. Pero bueno, la pregunta que todos nos hacemos es, sí, claro, están en crisis y están pensando en ellos, pero ¿estarán pensando realmente en mejorarle las condiciones que tenían previas a la pandemia? Porque no han sido muy alentadoras. Las personas que entrevistamos dicen, bueno, es que simplemente despidieron a muchos, pero ahora que se ha recuperado más el destino, nos dejaron la misma carga de trabajo. O sea, terminamos haciendo el trabajo de otra persona y ahora ya se nos quedó, o sea, ya forma parte de nuestras obligaciones. Y además de que también le quitaron pues esa parte de te contrato en este puesto para que hagas estas actividades. Ahora no, ahora haces todo lo que se necesite y ni siquiera te voy a decir cuál es en realidad tu puesto, ¿no? Si te necesito de seguridad, pues vas a seguridad. Si te necesito acá, pues vas a hacer esto. Entonces, creo que también esa parte muy seria, ¿no? De la desprofesionalización que se está haciendo precisamente de el hecho de tenerlos como todólogos o comodines, dicen ellos. Creo que serían algunos de los elementos. Doctora Maribel, ¿le gustaría hacer algún comentario? Es que esto que dice la doctora Ángeles me parece muy importante, ¿no? Porque una de las características que se ha identificado sobre la actividad laboral en turismo era la multifuncionalidad, ¿no? Y como parte del empleo precario, ¿no? De la precarización del empleo en turismo. Y el punto ahorita, lo que acabas de comentar, es que esta multifuncionalidad se intensifica, ¿no? Por una parte se intensifica las múltiples tareas y actividades que tienes que realizar, ¿no? Y por otra parte, además, se intensifica en el sentido de no nada más, ya vimos que sí tienes la capacidad de cubrir tu trabajo, pero además el trabajo de la secretaria y además el trabajo del otro operativo y del compañero, ¿no? O sea, tres plazas que existían antes de la pandemia se pueden cubrir con una, ¿no? Con una persona en particular que logra cubrir todas las funciones. Entonces, hay una intensidad de carga de trabajo en una sola persona y además esa persona la roto en todo lo que requiero, en múltiples departamentos, en múltiples áreas, porque intuyo que esto fundamentalmente también se está dando en la hotelería, ¿no? Es un poco la impresión que me da. Entonces me parece muy importante porque son justamente factores adversos a una mejora en la calidad del trabajo y también explicativos de por qué la gente no quiere regresar a trabajar, ¿no? No quiere continuar trabajando en turismo. No, claro, y si a eso le sumamos que pues las nuevas condiciones, ¿no? También a partir de la pandemia, bueno, pues todas estas filas para cumplir con los requisitos sanitarios, nosotros veíamos las filas sobre todo para ingresar a los hoteles de mayor tamaño, desde muy temprano los trabajadores formados, ¿sí? Y tenían que pasar todo el proceso de la temperatura, el gel, etcétera, etcétera, y luego ya los uniformes se quedaban en la empresa, se los lavaban ahí, pero esto implicaba fuera de su tiempo que les es contabilizado, o sea,
todavía, aparte de lo extensas que son las jornadas, todavía esta actividad se sumaba, ¿no? Y como decíamos, ahora, tuvieras el puesto que tuvieras, se te sumaba el hecho de estar limpiando siempre, siempre limpiando tu zona, ¿no? Tu zona de trabajo. Era ya parte de tus requisitos y así se quedó ya. Entonces, pues los trabajadores sienten que se les multiplicó el tiempo, el trabajo, o sea, son muchos factores, no solamente uno. Entonces, creo que eso nos va explicando un poco por qué obviamente están tan renuentes a regresar, ¿no? Sobre todo aquellos que consiguieron un trabajo que consideran más estable y con mejores condiciones. Sí, sí. Sí, claro. A mí me gustaría hacer un comentario respecto a lo penúltimo que mencionaron sobre la multifuncionalidad de los empleados. Creo que va mucho de la mano con el salario, porque quieren que uno sea multifuncional, que haga el trabajo de la secretaria, del recepcionista y del gerente también, ¿no? Vaya. Pero no es de una manera positiva, porque en cuanto al salario, les dejan, ya sea si tienen el puesto de secretaria, les dejan ese salario. Entonces, las actividades que les suman no tienen una remuneración económica. Entonces, también creo que eso es algo muy importante del por qué las personas no quieren regresar a trabajar. No, y fíjate que aquí también quisiera agregar también la parte de, bueno, lo que mencionaba la doctora Maribel, los egresados, ¿no? ¿Qué pasa? Porque sabemos que el mercado laboral turístico pues tiene personas que se formaron en la empresa, ¿no? Que ahí fue su formación, que en realidad no traen la formación académica de una universidad, etcétera. Pero también tenemos a los universitarios, ¿no? Que sí salen con toda esta formación y que llegan y se encuentran realizando actividades de todas, ¿no? Y creo que esta es una desventaja para ellos, una ventaja para las empresas, porque tienes un personal que está formado, que está capacitado, que cuenta con las habilidades, conocimientos de muchas áreas, pero lo tratas exactamente igual que a todos los demás, ¿no? Sabiendo que esta persona sí te va a atender puestos que requieren mayor preparación y no se les da esa prioridad, ¿no? Ni siquiera un sueldo diferenciado. Entonces, creo que ahí viene a lo mejor en parte la desilusión de los estudiantes de turismo, ¿no? De, yo no quiero hacer esto. O sea, y ahora es triste escucharlos que aquí, pues, la mayor fuente de empleo son los hoteles. Y que los alumnos digan, no, yo no quiero trabajar en un hotel. O sea, definitivamente bajo esas condiciones, no quiero. Entonces, creo que ahí tendríamos que trabajar otra vez tanto en conjunto las universidades con las empresas para buscar una solución a eso. Sí, fíjate que platicando hace poco con Daniel Yernó, justamente él nos señalaba esto de que había que pensar una pedagogía diferente para los profesionales del turismo. O sea, no continuar con estos procesos tradicionales, porque al escucharte pienso que hay muchas carreras en turismo que tienen un enfoque específico de formación, un eje central de formación de los profesionales del turismo, independientemente del nombre de la carrera, dirigidos a su desempeño en hotelería, ¿no? Sí hay un componente importante y en este sentido, con todos estos cambios, con todas estas adecuaciones y estas circunstancias adversas, habrá que pensar en modificaciones para su desempeño y pensarlos más en términos del emprendedurismo, ¿no? En la formación de sus propias empresas, de sus propios negocios, ¿no? En un desempeño más libre, más independiente, en un desempeño profesional más libre y más independiente, y no continuar fomentando esta idea de que te vas a preparar para llegar a trabajar en el hotel, en donde vas a llegar, si destacas, a una jefatura de departamento, a una dirección de área, y de ahí no vas a seguir, porque sobre todo en la parte de las cadenas hoteleras, tú lo sabes mejor que yo, esos cargos son establecidos desde a nivel central, ¿no?
a través de una serie de criterios que no necesariamente favorecen el desempeño de los jóvenes que están sosteniendo realmente el trabajo, la gestión de la hotelería. Así que creo que tenemos mucho que pensar y mucha tarea que hacer en términos de la formación universitaria y del nivel medio superior. Definitivamente, y creo que este trabajo que ustedes están elaborando es esencial, ¿no? Si sabemos que el turismo cambia tanto y cambió tanto a partir de la pandemia, no podemos pensar en que los planes de estudio, en que los programas que tenemos no deben cambiar. O sea, también tenemos que adaptarlos a estas nuevas condiciones. Entonces, pues sí, yo creo que hace falta un buen debate en ese sentido y buscar esa manera de modificar esta idea del licenciado en turismo, de la persona con formación en esta área, definitivamente, ¿no? Para el área de emprendurismo, porque pues yo siempre sí les digo, a veces se me quedan viendo los alumnos muy serios cuando les digo, es que si quieres ser el recepcionista del hotel, no pases 4 años aquí. O sea, simplemente aprende inglés, aprende computación y estás listo. O sea, no. Entonces tienen que ver más allá, qué es lo que quieren. Y sí, ¿no? El fomentarles que pues ellos tienen que salir a generar nuevas empresas para generar empleos, no salir con una solicitud de empleo. Creo que eso es esencial forjarlo en la mente de los estudiantes. De acuerdo. Muy bien. Igualmente, concuerdo totalmente. Si no tenemos más comentarios, me gustaría pasar a la tercera y última pregunta, que podría mencionar al menos 2 líneas de investigación específicas y el por qué serían pertinentes para estudiar la crisis del turismo en México. Híjole, 2 líneas, ¿no? Pues yo creo que tenemos demasiadas líneas, dicen que tantas como tiene el turismo, ¿no? De repente, cada uno de los sectores que conforman esta actividad, yo creo que tendrían su propia línea de investigación, ¿no? Creo que todo lo que tiene que ver con logística, la organización de los viajes, es esencial ya saber, bueno, cómo están funcionando ahora, lo que comentábamos ahorita, ¿no? Precisamente, cómo están comportándose cada uno de los países frente a la pandemia, cuáles son sus reglas, cómo están trazando ese futuro para su actividad turística en ese sentido. Entonces, creo que, bueno, esa sería una parte importante. La otra, pues, es las empresas, ¿no? Cómo se están organizando, estructurando para sobrellevar este proceso, porque, claro, o sea, ahorita hablamos mucho de los trabajadores, pero también he tenido la oportunidad de platicar con los dueños de empresas, con administradores, y claro, también tienen su punto de vista muy válido en ese sentido, ¿no? También ellos comentan, pues, todos los retos que tuvieron que enfrentar cuando empezó la pandemia, sobre todo las empresas más pequeñas, que no tuvieron ningún apoyo gubernamental, para subsistir, y que tuvieron que arreglárselas tratando de no despedir a sus trabajadores, tratando de ser un poco más conscientes de lo que estaba sucediendo. Y sí, bueno, ellos comentan, bueno, pues sí, de repente se tuvieron que aplicar medidas injustas, ¿no? Como sí despedir a algunos trabajadores. Pero me comentaba la dueña de un hotel, bueno, es que si no lo hubiera hecho, hubiéramos quebrado todos, el hotel, y todos hubiéramos terminado en bancarrota porque fue demasiado tiempo el proceso y no hubo ningún apoyo para nosotros tampoco. Entonces, creo que también es válido escucharlos, ¿no? En ese sentido, a lo mejor la crítica más fuerte va hacia las empresas más grandes, que sabemos que sí podían haber resistido y mantenido a sus trabajadores en activo, pero no, o sea, todas estas empresas pequeñas fueron las principales en cerrar, ¿no? Estas más de menor tamaño. Entonces, creo que ahí sí no se les brindó ningún apoyo a ellos y también hizo falta, ¿no? Yo creo que también la otra parte, bueno, pues todos seguimos criticando, ¿no? Al gobierno, o sea, ¿dónde estuvo? Creo que fue de todos, fue el que reaccionó más tarde, porque reaccionó, él sí que no actuó en principio. Todo fue reacción. O sea, conforme iban surgiendo las situaciones, iba tratando de abordarlas, etcétera, pero no, nosotros acá lo vimos a nivel municipal. Primero fueron las personas las que se movilizaron para ayudar.
Y hasta después vino la reacción del gobierno de, a ver, ahora sí, bueno, por lo menos déjame llevarles despensas, y totalmente desorganizados. Entonces, creo que eso sí quedó pendiente. Entonces, es toda una línea, ¿no?, que también nos queda ahí pendiente. Creo que esta desestructuración, ¿no?, la planificación del turismo en México sigue siendo un gran pendiente, porque simplemente si revisamos cuántos destinos turísticos tienen un plan de desarrollo. Vivimos de esta actividad, se supone, en los destinos turísticos. Yo acá en Vallarta siempre pregunto eso, ¿por qué no tenemos un plan de desarrollo turístico? Siempre el turismo figura como un pequeño apartado en la línea de economía y se acabó. Eso es todo lo que se da de turismo. Y no, o sea, creo que es hasta, suele uno ser muy mal pensado, ¿no? Y pensar que hasta es conveniente no planificar. Pero el no planificar nos lleva a tener los resultados que tenemos. O sea, todo acá es un destino tradicional, no planificado, pero eso no significa que no puedas establecer líneas o estrategias para su desarrollo. No, acá todo el mundo hace lo que quiere y pues ya, nomás lo van ajustando ahí como dicen, ¿no? Y es conveniente a veces no tener un plan, porque pues cada quien puede decidir qué hacer. Entonces creo que la planificación, que es un área que, bueno, no sé ustedes cómo les vaya, pero por lo menos acá la tenemos casi en peligro de extinción, esa área del turismo, y creo que es esencial, ¿no? Se ha descuidado mucho y no, pues no vemos resultados y se aprovechan de eso, ¿no? A veces no tenemos las personas adecuadas en la toma de decisiones porque a lo mejor no tienen ni siquiera la formación en esta actividad. Y luego sin plan, no, pues se encuentra uno con toda esta situación. Entonces, creo que esa es otra línea que tenemos ahí pendiente, ¿no? ¿Por qué no hay planificación realmente, planificación turística en México fuera de Fonatur? ¿Por qué no? Nadie levantamos la voz, porque también me cuento entre ellos que, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no se le da seriedad, ¿no?, al turismo en realidad? Siempre nos lo mencionan como una actividad muy importante, etcétera, etcétera, pero nunca figura en el presupuesto con esa importancia y tampoco figura en la planificación. Entonces, bueno, pues ahí creo que también tendríamos otra línea que es importante abordar. Y bueno, pues qué decir de la del empleo, ¿no?, que es uno de los grandes pendientes, sobre todo si pensamos, ¿no?, que queremos un turismo diferente. Creo que eso es lo que esperábamos la mayoría de los académicos, que esa pausa nos iba a servir para pensar y para repensar, ¿no?, cómo iba a seguir esta actividad, porque veníamos cuestionando todos sus impactos económicos, sociales, ambientales. O sea, veníamos cuestionándonos todo esto, y cuando se da esta pausa por la pandemia, creo que era el momento de pensar una nueva forma, ¿no?, en la que se pudiera desarrollar el turismo que fuera menos impactante o pensándolo en términos de un poco más sustentable, seguir con estas perspectivas, ¿no?, de un turismo más incluyente, de un turismo diferente, más respetuoso con la naturaleza y respetuoso con las comunidades, ¿no?, en este caso que reciben. Pero pues no, creo que todos estábamos tan preocupados por la reactivación económica que nos olvidamos de los otros objetivos. Y como que sentimos que es un triunfo, ¿no? Al menos los últimos eventos en los que he estado, se declara como un triunfo, que el turismo ya se recuperó a los niveles del 2019. Y la pregunta es, ¿en serio eso es lo que queríamos? ¿Queríamos regresar y con las mismas condiciones y repetir, digamos, las mismas situaciones? Entonces no nos detuvimos. Y este año me encantó el lema de la OMT, ¿no?, de repensar el turismo, pero ya se está acabando el año y no lo repensamos. Creo que sí, ese tema pendiente. Pues sí, pues sin duda compartimos, bueno, de mi parte comparto tu comentario, la parte de la planificación turística con todo este modelo de desarrollo neoliberal quedó como muy en desuso, ¿no? Y bueno, hay esfuerzos de retomarlo, efectivamente, ante
ante el fracaso de la mejora del bienestar social, de este modelo de desarrollo que ha sido muy claro, hay ciertos procesos de la intervención del Estado y del gobierno en términos de ciertas conducciones mayores, de mayor alcance, de carácter económico y social, pero efectivamente creo que la planeación está todavía, no tiene el eje, no es el eje conductor que me parece que debería de ser. En eso estoy de acuerdo contigo. Abordándolo, considerándolo como objeto de estudio, como una línea de estudio, y igual me parece que sería muy interesante poder estar identificando las reacciones y las acciones del sector público en diferentes espacios, porque sí creo que tenemos buenos ejemplos de una reacción pronta, expedita, de reactivación. O sea, ubico mucho el caso de Quintana Roo, ¿no? Al frente en ese momento de la maestra Marisol Vanegas, que no o reaccionaban o morían, ¿no? Con esta gran dependencia en la parte del turismo, y que rápidamente implementan una serie de estrategias de sobrevivencia, ¿no? Al menos en términos de la actividad turística. Cancún, con esta gran dependencia o con esta gran dinámica o sinergia de los encadenamientos globales del turismo, ¿no? Pero hay otros casos, como el que tú comentas, ¿no? Que en Jalisco no es el único. Las oportunidades que hemos tenido de escuchar al doctor Basilio Verduzco en los análisis de geopolítica que él ha hecho tanto a nivel municipal como en un ámbito más internacional, más global, justo ha señalado, ¿no? Estas diferencias en las actuaciones del sector público. Entonces, eso coincido en que es una línea de estudio que da para mucho y que nos ayudaría a aprender, ¿no? Aprender lecciones de lo que sí funciona, de lo que hay que hacer para futuras contingencias, ¿no? Que ese sería como el proceso de aprendizaje y lo que tendríamos que estar aprovechando de toda esta difícil experiencia global. Eso sería lo que yo comentaría. Sí, doctora, pues creo que en ese sentido es precisamente, ¿no? Creo que no nos hemos sentado a ver qué aprendimos. O sea, cuáles fueron las lecciones que nos dejó esta pandemia, porque yo sé que Karina, bueno, está muy jovencita, pero bueno, nosotros ya hemos vivido otras situaciones, ¿no? Y lo comparábamos a lo mejor con la influenza, las condiciones, sobre todo del empleo, que también pasó lo mismo, ¿no? De la sobrecarga de trabajo, etcétera. Y bueno, ya nos había pasado con menor tiempo, entonces como que rápido se nos olvidó. Ahora viene esto que es más tiempo, etcétera, pero que también no, o sea, como que todos estamos tan preocupados por reactivar, por volver a la normalidad, que no tenía nada de normal, pero estamos preocupados por eso y no nos hemos sentado a ver, bueno, espérame, a ver qué pasó con cada uno de los sectores, qué se aplicó, qué no se aplicó, en qué fallamos, qué se puede hacer para mejorar, ¿no? Porque creo que esa sería la parte que cada uno, de acuerdo a donde estamos, a donde nos encontramos, deberíamos estar haciéndolo en ese sentido. Y no lo hacemos. O sea, no lo hacemos. La verdad es que queremos retomar los mismos instrumentos que teníamos antes. Acá todo se quiere resolver con publicidad. Todo lo que pasa en el destino es mercadotecnia. Con una campaña de publicidad se resuelve. Y dices, no, pues creo que los problemas tienen, pues son otro fondo el que tienen. Entonces, ¿cómo los podemos resolver con publicidad? Eso no nos va a ayudar. Pero como que las autoridades que tenemos, es la solución a todo. La mercadotecnia, y dices, no, bueno, pues creo que no. Tenemos también que pensar en eso. Qué bueno que la mercadotecnia nos ayuda, sí, definitivamente, pero creo que no estamos entendiendo el problema de fondo y no estamos
realmente analizando, ¿no? ¿Cómo nos fue? ¿Cuál es el balance de esto para cada destino, ¿no? Porque a cada uno nos fue diferente. Acá muchos hablan de que nos fue peor porque pues realmente el gobernador mandó cerrar casi un mes antes que todo el país. Ah, ya. Para nosotros empezó un mes antes, o sea, fuimos hasta marzo al trabajo y ese día, bye, ¿no? Se acabó. Terminando el puente del 21 de marzo, nos dijeron vámonos y regresamos en un mes y bueno, eso fue casi 2 años después que pudimos regresar. Pero además esa actuación, ¿no? Fue muy diferente para Jalisco, que en lo positivo se dice que, bueno, fueron muchas muertes las que no ocurrieron, ¿no? Producto de ese cierre temprano. Pero también en términos económicos, pues fue bastante duro, ¿no? En el estado. Entonces, muchas líneas de investigación. Creo que en turismo tenemos mucho que trabajar, mucho que hacer y pues dependiendo del área en la que nos encontremos, creo que en todas hay línea de investigación. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Ángeles, que sobre todo mover a la sensibilidad, ¿no? Estos últimos comentarios que hemos realizado sobre de todo lo que las posibilidades de estudio y de aportación que podemos hacer para dar a conocer, para explicar, para señalar factores, para señalar procesos de aprendizaje. A mí me parece que eso es muy enriquecedor en términos de estas entrevistas. Muchas gracias, Ángeles. Definitivamente, doctora. Y bueno, pues Karina, ahí tienes muchos retos que resolver, ¿no? Creo que siempre le trasladamos a las generaciones que van a salir, ¿no? O sea, el explicarles no es para desanimarlos, sino para explicarles los grandes retos que van a afrontar y que se vayan preparando justamente para esto. Este es el objetivo, que ustedes dicen, no me gusta, pues si no le gusta, transfórmelo. Claro. Transfórmelo, contribuya. ¿Cómo le hacemos, no? Porque pues todos podemos señalar lo malo, pero el punto es aportar. El aportar, ¿qué podemos agregarle para que esta sea una mejor actividad? Para que todos nos sintamos bien trabajando en ella, para que nos guste lo que es, ¿no? Y sobre todo la gran deuda, ¿no? Decir, bueno, es que un destino turístico los primeros que tienen que ser felices son los que viven ahí. Sí. Sus residentes y no ser los que se terminan sacrificando por la actividad. Entonces, sí, pues yo ahí dejo mis comentarios. Bueno, muchas gracias, doctora, por sus comentarios. Son realmente importantes, son valiosos y los tomo mucho en cuenta, siendo yo todavía egresada. Entonces, considero que sí es muy importante el cambio en mi generación y en las generaciones que vienen detrás de mí, porque de nosotros depende que esos retos realmente aporten a la actividad. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias nuevamente, Cari. Gracias, muy amable por esta entrevista. Muchas gracias, doctora Ángeles. Gracias a ustedes por la invitación.